Hermano, hermana, hoy no vengo liviano, hoy no vengo a entretenerte, hoy no vengo a darte información que mañana vas a olvidar. Hoy vengo con algo que puede cambiar completamente la manera en que tú entiendes el ayuno, la restauración y la forma en que Dios cuida tu cuerpo después de una temporada de búsqueda espiritual. Y necesito que me escuches con atención, porque lo que voy a decirte puede explicar cosas que durante años no lograste entender. Déjame hacerte una pregunta que te va a remover por dentro ahora mismo. ¿Cuántas veces ayunaste con todo tu corazón? ¿Buscaste a Dios con sinceridad? ¿Lloraste en su presencia? ¿Entregaste tus cargas? ¿Peleaste tus batallas espirituales de rodillas? Y cuando llegó el momento de terminar el ayuno, ¿sentiste que algo no estaba bien? ¿Cuántas veces terminaste cansado, débil, inflamado, sin energía o con una pesadez que no esperabas? Y antes de que me respondas, déjame decirte algo. No eres el único. Yo he visto esto durante años. He hablado con personas que aman a Dios profundamente, personas que tienen una vida de oración genuina, personas que ayunan regularmente y que sin embargo terminan sufriendo consecuencias que nunca fueron parte del plan de Dios. Escúchame bien, porque hay algo que la mayoría de los creyentes nunca aprendió. Aprendieron a comenzar el ayuno, aprendieron a abstenerse, aprendieron a orar, aprendieron a buscar el rostro de Dios, pero nunca aprendieron cómo terminar correctamente el proceso. Y ahí es donde muchos están perdiendo una bendición que Dios había preparado para ellos. Óyeme bien, no estoy hablando de religión, no estoy hablando de rituales, no estoy hablando de dietas humanas disfrazadas de espiritualidad. Estoy hablando de sabiduría. Estoy hablando de principios que Dios dejó establecidos desde la creación. Porque hay algo que el pueblo de Dios necesita recordar en esta hora. El mismo Dios que creó tu espíritu también creó tu cuerpo. El mismo Dios que escucha tus oraciones también diseñó tus órganos. El mismo Dios que recibe tu adoración conoce cada célula que existe dentro de ti. Y muchas veces buscamos milagros extraordinarios mientras ignoramos principios sencillos que el propio Dios estableció. Mira, yo sé que algunos de ustedes están cansados de buscar respuestas, cansados de probar cosas, cansados de escuchar consejos contradictorios. Pero escúchame, porque esto viene de una perspectiva diferente. La Biblia nunca presenta al ser humano dividido, nunca presenta un espíritu por un lado y un cuerpo por otro. Dios trata con el hombre completo, con el corazón, con la mente, con el alma y también con el cuerpo. Por eso me preocupa algo que he visto repetirse una y otra vez. He visto personas hacer sacrificios espirituales enormes y luego arruinar parte del proceso por desconocimiento, no por rebeldía, no por pecado, no por falta de fe, simplemente por falta de conocimiento. Y ya sabes lo que dice la Escritura: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Hay creyentes que pasan horas buscando a Dios y cuando terminan el ayuno actúan movidos por la ansiedad. La carne empieza a gritar, el hambre comienza a presionar, el deseo toma el control y entonces toman decisiones apresuradas, decisiones que su cuerpo termina pagando. Porque después de una temporada de abstinencia, hay algo que ocurre que muchos no entienden. Tu cuerpo entra en un momento de sensibilidad especial. Es como si estuviera esperando una instrucción. Es como si estuviera esperando dirección. Es como si estuviera diciendo: muéstrame ahora qué vas a depositar dentro de mí. Y aquí aparece el problema, porque muchos terminan el ayuno pensando únicamente en satisfacer el hambre. Pero Dios nunca diseñó el ayuno para terminar en desesperación. Dios nunca diseñó el ayuno para terminar en exceso. Dios nunca diseñó el ayuno para terminar en desorden. El Dios que te acompañó durante la abstinencia también quiere acompañarte durante la restauración. ¿Me estás escuchando? Porque esto es más profundo de lo que parece. Hay personas que han orado por sanidad, han ayunado por sanidad, han clamado por restauración física. Pero cuando llega el momento de recibir provisión para el cuerpo,
no reconocen las herramientas que Dios puso delante de ellos. Y eso me recuerda algo que sucede constantemente en la Biblia. Muchas veces Dios enviaba la respuesta, pero la gente esperaba otra cosa. Esperaban fuego y Dios enviaba una nube. Esperaban un ejército y Dios enviaba un pastor. Esperaban abundancia inmediata y Dios enviaba una semilla. Porque Dios trabaja de maneras que el hombre no siempre comprende al principio. Y siento en mi espíritu que hay personas escuchándome ahora mismo que necesitan entender esta verdad. Dios no solamente quiere fortalecer tu espíritu, Dios también quiere restaurar tu cuerpo. Dios no solamente quiere darte revelación, también quiere darte sabiduría, porque la sabiduría es una forma de bendición. La sabiduría es una expresión del amor de Dios. La sabiduría evita dolores innecesarios. La sabiduría evita errores que después producen consecuencias. Escúchame bien, porque esto puede cambiar la forma en que ayunas para siempre. Hay algo que Dios colocó en su creación desde el principio. Algo sencillo, algo accesible, algo que probablemente has visto miles de veces. Algo que muchas personas consumen sin comprender el valor extraordinario que posee. Y no estoy hablando de productos modernos. No estoy hablando de fórmulas inventadas por laboratorios. No estoy hablando de tendencias que hoy aparecen y mañana desaparecen. Estoy hablando de provisión creada por las propias manos de Dios. Provisión que ha acompañado al ser humano desde tiempos bíblicos. Provisión que aparece una y otra vez a lo largo de las Escrituras. Provisión que contiene principios de restauración que muchos han pasado por alto. Pero todavía no quiero revelártelo. Todavía no. Porque primero necesito que entiendas el problema. Primero necesito que comprendas por qué tantos creyentes terminan debilitados después de una experiencia que debía fortalecerlos. Primero necesito que veas que el desconocimiento puede robar parte de aquello que Dios quería hacer en tu vida. Y yo sé que esto está tocando a alguien ahora mismo. Porque mientras hablo, el Espíritu Santo está trayendo recuerdos a tu mente. Está mostrándote ocasiones donde terminaste un ayuno apresuradamente. Momentos donde actuaste sin dirección. Momentos donde nadie te enseñó lo que venía después. Pero si llegaste hasta aquí, no fue casualidad. Dios no te trajo para condenarte. Dios no te trajo para señalarte. Dios te trajo para enseñarte, para corregirte, para fortalecerte y para mostrarte que incluso después del ayuno existe una provisión divina que puede ayudar a restaurar aquello que tu cuerpo necesita. Quédate conmigo, hermano. Quédate conmigo, hermana. Porque lo que vamos a descubrir a continuación no solamente puede ayudarte a terminar mejor un ayuno, puede ayudarte a entender que el Dios que alimentó a su pueblo en el desierto, el Dios que sostuvo a sus hijos en tiempos de necesidad y el Dios que sigue obrando hoy, ya había preparado una respuesta mucho antes de que tú supieras que necesitabas hacer la pregunta. Hermano, hermana, escúchame bien, porque ahora vamos a entrar en una verdad que muchos nunca han considerado. Hay algo que sucede después del ayuno que no siempre se predica desde los púlpitos. Se habla mucho del sacrificio, se habla mucho de la oración, se habla mucho de la búsqueda espiritual. Y está bien, porque todo eso es importante, pero pocas veces se habla de lo que ocurre cuando termina el ayuno. Pocas veces se habla de la responsabilidad que tenemos después de haber pasado horas, días o incluso temporadas completas buscando el rostro de Dios. Y ahí es donde muchos creyentes están cometiendo errores que les cuestan más de lo que imaginan. Mira, déjame decirte algo que aprendí observando durante años la vida de personas sinceras que aman al Señor. He visto hombres y mujeres que se levantan de madrugada para orar. He visto personas que dejan de comer porque están desesperadas por una respuesta de Dios. He visto creyentes que derraman lágrimas en secreto buscando sanidad, dirección y restauración. Pero cuando llega el momento de terminar el ayuno, toda esa disciplina desaparece de golpe. Toda esa paciencia desaparece de golpe. Toda esa sensibilidad espiritual desaparece de golpe. Y entonces toman decisiones apresuradas que terminan afectando aquello mismo que estaban tratando de fortalecer. Escúchame bien, el problema no comienza cuando comes.
El problema comienza cuando dejas que la ansiedad tome el control, porque hay algo curioso en la naturaleza humana. Podemos ser muy disciplinados mientras estamos esperando algo, pero cuando creemos que la espera terminó, tendemos a relajarnos demasiado. Y eso ocurre también en el ayuno. La persona pasó horas buscando a Dios, pasó horas dominando la carne, pasó horas resistiendo el hambre, pero cuando llega el momento de romper el ayuno, la carne regresa exigiendo recompensa inmediata. Y ahí aparece el peligro, porque el hambre no siempre es buena consejera, la ansiedad no siempre es buena consejera, el deseo no siempre es buena consejera. Hay personas que terminan un ayuno pensando solamente en llenar el estómago, no piensan en restaurar el cuerpo, no piensan en ayudar a su organismo, no piensan en lo que realmente necesitan, piensan únicamente en satisfacer una sensación momentánea y después se sorprenden cuando aparecen molestias, pesadez o agotamiento. Óyeme bien, Dios nunca diseñó el cuerpo para ser tratado con violencia. Dios nunca diseñó el cuerpo para ser ignorado. Dios nunca diseñó el cuerpo para ser maltratado después de un proceso espiritual, porque el mismo Dios que te llamó a ayunar es el mismo Dios que creó tu sistema digestivo. El mismo Dios que escucha tus oraciones es el mismo Dios que conoce cada proceso que ocurre dentro de ti. Y aquí es donde quiero que prestes atención. Durante el ayuno muchas cosas están ocurriendo que tú no puedes ver. Tu cuerpo está trabajando, tu organismo está adaptándose, tus sistemas están funcionando de una manera diferente. Y cuando termina ese proceso, el cuerpo necesita una transición sabia, necesita dirección, necesita cuidado. Pero vivimos en una cultura que nos enseñó a actuar rápido, todo inmediato, todo instantáneo. Y esa mentalidad también se infiltra en nuestra vida espiritual. Queremos respuestas rápidas, queremos resultados rápidos. Y muchas veces queremos terminar el ayuno rápidamente, sin reflexión, sin sabiduría, sin discernimiento. Yo sé que algunos de ustedes se están viendo reflejados en esto ahora mismo, porque recuerdan perfectamente aquella ocasión donde terminaron un ayuno y se lanzaron sobre cualquier alimento que encontraron delante. No porque fuera lo mejor, sino porque era lo que más deseaban en ese momento. Y eso revela algo importante. El ayuno no termina cuando aparece la comida. El ayuno termina cuando aprendemos a mantener el dominio propio incluso después de que la prueba terminó. Escúchame bien porque esto es profundo. Muchos creyentes piensan que el mayor desafío del ayuno es soportar el hambre, pero en ocasiones el verdadero desafío aparece después. Cuando tienes la libertad de comer, cuando tienes opciones delante de ti, cuando ya nadie te está observando, cuando tienes que decidir entre lo que deseas y lo que realmente te conviene. Y ahí es donde se revela la verdadera sabiduría. Porque la Biblia constantemente nos enseña principios de dominio propio, principios de equilibrio, principios de prudencia. Dios nunca opera desde el exceso, Dios nunca opera desde el desorden, Dios nunca opera desde la impulsividad. Y sin embargo, muchas veces nosotros sí. Mira lo que sucede en la vida de muchas personas. Pasan una temporada completa orando por sanidad. Claman por restauración. Le piden a Dios que fortalezca su cuerpo. Le piden a Dios que quite la enfermedad. Le piden a Dios que les devuelva las fuerzas. Pero cuando llega el momento de actuar con sabiduría, ignoran completamente las herramientas que el Señor puso delante de ellos. Y aquí hay una verdad que necesito que recibas en tu espíritu. Dios hace milagros, sí. Dios sana, sí. Dios restaura, sí. Pero muchas veces Dios utiliza principios para producir aquello que estamos pidiendo. Porque hay personas que esperan una intervención sobrenatural mientras ignoran la provisión natural que Dios ya les entregó. Y eso ocurre más veces de las que imaginas. Desde Génesis vemos a Dios creando alimentos antes de crear necesidades. Observa esto. Antes de que existiera el hambre, Dios ya había creado la provisión. Antes de que existiera la necesidad, Dios ya había preparado la respuesta. Antes de que el hombre necesitara alimentarse, Dios ya había llenado la tierra de recursos para sostenerlo. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Significa que Dios siempre va delante de ti. Significa que la respuesta muchas veces ya existe antes de que tú hagas la pregunta. Y siento que alguien necesita escuchar esto hoy.
Porque hay creyentes que han estado buscando sanidad mientras ignoran algunas de las bendiciones que Dios colocó en la creación. No porque sean rebeldes, no porque no amen al Señor, simplemente porque nadie les enseñó, nadie les explicó, nadie les mostró que la sabiduría también es parte del reino de Dios. Escúchame bien, hay una razón por la que Dios creó ciertos alimentos de una manera específica. Hay una razón por la que ciertos frutos contienen propiedades extraordinarias. Hay una razón por la que la creación está llena de provisiones que parecen simples, pero esconden beneficios extraordinarios. Pero antes de hablar de eso, necesito confrontar una mentalidad que se ha infiltrado en muchos creyentes. La mentalidad de que lo espiritual y lo físico no tienen relación. Eso no es bíblico. La Biblia jamás separa completamente ambas cosas. Cuando Dios trataba con su pueblo, también trataba con su alimentación. Cuando Dios guiaba a Israel, también guiaba su provisión. Cuando Jesús ministraba a las multitudes, también les daba de comer. Cuando Dios envió maná desde el cielo, estaba enseñando que la provisión física también forma parte de su cuidado. Porque Dios se preocupa por el hombre completo, no solamente por una parte de él. Y esto es algo que necesitamos recuperar, porque hay creyentes que son muy cuidadosos con su vida de oración, pero descuidados con su cuerpo. Muy cuidadosos con sus disciplinas espirituales, pero descuidados con su salud. Muy atentos a lo sobrenatural, pero indiferentes a la sabiduría práctica. Y el Señor quiere restaurar ese equilibrio. Quiere enseñarnos que una cosa no excluye la otra. Quiere enseñarnos que podemos buscarlo intensamente mientras también honramos el cuerpo que Él nos dio. Mira, yo no creo que sea casualidad que muchos de los alimentos más valiosos para el ser humano sean también algunos de los más simples. Dios suele esconder grandes bendiciones dentro de cosas aparentemente pequeñas. Así ha sido siempre. David parecía pequeño, pero cargaba una unción gigante. La semilla parece pequeña, pero produce cosechas enormes. 5 panes parecían insuficientes, pero alimentaron multitudes. Y de la misma manera existen provisiones creadas por Dios que muchos pasan por alto porque parecen demasiado sencillas. Pero lo sencillo no significa insignificante. Lo pequeño no significa débil. Lo accesible no significa que carezca de valor. Y eso nos prepara para lo que viene, porque en los próximos momentos vamos a comenzar a descubrir algo extraordinario. Vamos a descubrir que Dios no solamente pensó en tu espíritu cuando diseñó el ayuno, también pensó en tu recuperación, también pensó en tu restauración, también pensó en la manera en que tu cuerpo volvería a recibir fuerza después de una temporada de abstinencia. Y cuando entiendas esto, comenzarás a mirar la creación con ojos diferentes. Comenzarás a entender que la provisión de Dios no siempre llega en formas espectaculares. A veces llega silenciosa, a veces llega sencilla, a veces llega en aquello que has tenido delante de tus ojos durante años, sin darte cuenta de que ahí también estaba escondida una parte de la respuesta que estabas buscando. Hermano, hermana, escúchame bien, porque ahora vamos a entrar en una verdad que puede transformar por completo la manera en que entiendes la relación entre tu vida espiritual y tu salud física. Hay algo que el mundo moderno ha intentado separar, pero que Dios nunca separó. El hombre divide lo espiritual de lo natural. El hombre divide el alma del cuerpo. El hombre divide la fe de la sabiduría. Pero cuando tú lees las Escrituras, descubres que Dios siempre ha tratado al ser humano como una unidad completa. Dios no solamente se preocupa por tu oración, Dios también se preocupa por tu descanso. Dios no solamente se preocupa por tu adoración, también se preocupa por tu alimentación. Dios no solamente escucha tus lágrimas, también conoce las necesidades de tu cuerpo. Y esto es importante porque hay personas que aman a Dios profundamente, pero todavía creen que cuidar el cuerpo es un asunto secundario. Sin embargo, la Biblia enseña algo diferente. La Biblia presenta el cuerpo como templo del Espíritu Santo, y cuando algo es llamado templo, significa que tiene valor, significa que merece cuidado, significa que debe ser tratado con respeto, porque nadie construye un templo para después descuidarlo, nadie levanta una casa para después abandonarla, y Dios tampoco espera que nosotros ignoremos aquello que Él mismo creó con sus propias manos. Mira lo que sucede muchas veces. Las personas entienden que el ayuno es una herramienta espiritual poderosa, y tienen razón.
El ayuno acerca el corazón a Dios. El ayuno ayuda a silenciar la carne. El ayuno fortalece la dependencia del Señor. Pero lo que muchos no entienden es que el mismo Dios que estableció principios espirituales también estableció principios físicos. Y cuando ambos trabajan juntos, los resultados son extraordinarios. Porque Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de equilibrio. Dios es un Dios de propósito. Él no improvisa. Él no hace las cosas al azar. Él no deja detalles sin atender. Todo lo que creó tiene una función. Todo lo que diseñó tiene una intención. Todo lo que colocó sobre esta tierra contiene una lección para quienes tienen ojos para ver y corazón para comprender. Déjame decirte algo que me impacta cada vez que lo medito. Cuando Dios creó el mundo, no creó primero al hombre y después salió a buscar cómo alimentarlo. No. Primero preparó la provisión. Primero preparó los árboles. Primero preparó las semillas. Primero preparó los frutos. Primero preparó todo aquello que sería necesario para sostener la vida. Y solamente después colocó al hombre en medio de esa abundancia. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Significa que Dios siempre piensa en tu necesidad antes de que tú la experimentes. Significa que la provisión existe antes que el problema. Significa que la respuesta muchas veces está preparada antes de que hagas la pregunta. Y esto es exactamente lo que ocurre cuando hablamos de la restauración después del ayuno. Dios no tuvo que inventar una solución moderna. Dios no tuvo que esperar a que aparecieran laboratorios. Dios no tuvo que esperar a que aparecieran expertos. Desde el principio colocó en la creación elementos capaces de ayudar al cuerpo humano a recuperar fuerzas, restaurarse y volver a su equilibrio. Escúchame bien, porque aquí hay una revelación importante. A lo largo de toda la Biblia encontramos una conexión constante entre los frutos y la bendición de Dios. Cuando las Escrituras describen la tierra prometida, hablan de abundancia, hablan de viñas, hablan de árboles, hablan de cosechas, hablan de frutos. Cuando los espías regresaron de Canaán, no regresaron cargando oro, no regresaron cargando plata, regresaron cargando evidencia de fertilidad, evidencia de provisión, evidencia de vida. Dios estaba mostrando algo profundo. Estaba enseñando que donde Él gobierna hay provisión. Donde Él bendice hay abundancia. Donde Él habita hay recursos para sostener la vida de sus hijos. Y aquí es donde muchos pasan por alto una verdad poderosa. Los frutos no son solamente alimentos. En la Biblia representan provisión, representan restauración, representan sustento, representan el cuidado constante de Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis encontramos imágenes relacionadas con árboles que producen fruto. Encontramos referencias a cosechas. Encontramos referencias a alimentos que sostienen la vida. Y eso no es casualidad. Dios está revelando algo sobre su carácter. Está mostrando que Él es un Padre que cuida, un Padre que alimenta, un Padre que provee, un Padre que restaura. Mira, familia, yo quiero que entiendas algo que puede cambiar tu perspectiva para siempre. Muchas veces pensamos que la sanidad solamente ocurre cuando aparece un milagro espectacular. Pensamos en una intervención sobrenatural instantánea. Pensamos en algo extraordinario. Y sí, Dios puede hacer eso. Dios sigue haciendo milagros. Dios sigue sanando enfermedades. Dios sigue obrando con poder. Pero también hay ocasiones donde la sanidad comienza con la sabiduría. Hay ocasiones donde la restauración comienza con una decisión correcta. Hay ocasiones donde Dios responde nuestras oraciones mostrándonos principios que habíamos ignorado durante años. Por eso me llama la atención algo que Jesús dijo. Él habló constantemente utilizando ejemplos relacionados con semillas, árboles y frutos. ¿Por qué? Porque la creación revela principios espirituales. Lo natural muchas veces refleja verdades eternas. Un árbol saludable produce fruto saludable. Una raíz sana produce crecimiento sano. Y de la misma manera, cuando aprendemos a cuidar correctamente aquello que Dios nos dio, comenzamos a experimentar resultados diferentes. No porque estemos reemplazando la fe por la sabiduría. No.
Estamos combinando ambas cosas. Estamos permitiendo que la fe camine de la mano con la obediencia. Escúchame bien porque esto es importante. Hay personas que han convertido el ayuno en un sacrificio, pero nunca lo han convertido en una escuela. Nunca se han detenido a preguntar qué quiere enseñarles Dios durante ese proceso. Porque el ayuno no solamente revela hambre física, también revela hábitos, revela impulsos, revela patrones, revela áreas donde necesitamos crecer. Y una de las cosas que revela es nuestra relación con la comida. Revela si actuamos con dominio propio o con ansiedad. Revela si escuchamos la sabiduría o si seguimos únicamente nuestros deseos momentáneos. Yo he visto personas terminar un ayuno y actuar como si estuvieran escapando de una prisión. He visto personas lanzarse sobre cualquier alimento disponible. He visto personas pasar de la abstinencia al exceso en cuestión de minutos y después se preguntan por qué se sienten mal. Pero Dios nunca diseñó el proceso de esa manera. Dios siempre trabaja mediante transiciones. Observa la Biblia. Cuando Israel salió de Egipto, no entró inmediatamente en la tierra prometida. Hubo un proceso, hubo preparación, hubo transición. Cuando Jesús comenzó su ministerio público, hubo preparación, hubo tiempo, hubo dirección. Dios constantemente trabaja a través de procesos porque los procesos producen madurez. Y eso es exactamente lo que sucede después del ayuno. Existe una transición. Existe un momento donde el cuerpo necesita ser tratado con sabiduría. Existe un momento donde debemos pensar no solamente en lo que queremos comer, sino en lo que realmente ayudará a restaurarnos. Porque el objetivo no es simplemente terminar el ayuno. El objetivo es salir fortalecido. El objetivo es salir restaurado. El objetivo es salir mejor de como entramos. Y aquí es donde vamos acercándonos a una revelación que muchos creyentes jamás han considerado. Porque dentro de la creación de Dios existen alimentos que parecen simples, pero que contienen una extraordinaria capacidad para ayudar al cuerpo después de la abstinencia. Alimentos que han acompañado al hombre durante miles de años. Alimentos que aparecen una y otra vez en el contexto bíblico. Alimentos que no fueron diseñados por la industria moderna, sino por el propio Creador. Y cuando comprendemos esto, comenzamos a mirar la provisión divina de una manera completamente diferente. Porque la respuesta no siempre llega en algo complicado. La respuesta no siempre llega envuelta en sofisticación. Muchas veces Dios esconde grandes bendiciones dentro de cosas sencillas. Así ha sido siempre. Una piedra derribó a un gigante. Un bastón abrió el mar. 5 panes alimentaron multitudes. Y de la misma manera, existen provisiones sencillas creadas por Dios que pueden convertirse en grandes aliadas para la restauración del cuerpo después del ayuno. Pero todavía no vamos a nombrarlas, todavía no, porque primero necesito que entiendas el principio. Primero necesito que comprendas que esto no se trata de una fruta milagrosa, no se trata de una fórmula secreta, no se trata de una moda pasajera. Se trata de reconocer la sabiduría de Dios manifestada en la creación. Se trata de entender que el mismo Señor que diseñó el ayuno también preparó la restauración. El mismo Dios que permitió el proceso también preparó la recuperación. Y cuando descubras las 3 provisiones extraordinarias que vamos a estudiar a continuación, entenderás que Dios había dejado pistas desde las páginas de la Biblia mucho antes de que la ciencia comenzara a estudiar los beneficios que hoy conocemos. Hermano, hermana, escúchame bien porque ahora vamos a entrar en el fundamento bíblico profundo de todo lo que hemos estado hablando. Y necesito que abras tu corazón porque lo que viene no es simplemente información sobre alimentación. Lo que viene es revelación acerca del carácter de Dios. Porque cuando entiendes cómo Dios alimenta a su pueblo, también entiendes cómo Dios cuida a sus hijos. Cuando entiendes cómo Dios provee, también entiendes cómo Dios sana. Y cuando entiendes cómo Dios diseñó la creación, comienzas a descubrir que muchas de las respuestas que buscas han estado delante de tus ojos durante años. Mira, una de las cosas que más me impacta cuando leo Génesis es que antes de que el hombre pecara, antes de que existieran enfermedades, antes de que existieran hospitales,
Antes de que existieran medicamentos, Dios ya había preparado una provisión perfecta para sostener la vida humana. Génesis 1:29 dice: He aquí que os he dado toda planta que da semilla y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Observa esto. La primera provisión alimenticia entregada por Dios al hombre estaba conectada directamente con los frutos de la creación. No fue una ocurrencia humana, no fue una moda, no fue una tendencia alimenticia. Fue parte del diseño original de Dios. Y eso debería llamarnos la atención porque el Creador conoce mejor que nadie aquello que creó. Escúchame bien. Cuando Dios creó el cuerpo humano, también creó los recursos que ese cuerpo necesitaría para funcionar correctamente. Él no improvisó. Él no dejó cabos sueltos. Él no dijo: más adelante encontrarán la solución. No. Desde el principio colocó provisión en la tierra. Desde el principio sembró bendición en los árboles. Desde el principio preparó recursos capaces de nutrir, fortalecer y sostener la vida. Y cada vez que veo eso recuerdo una verdad poderosa. Dios siempre prepara la provisión antes de permitir la necesidad. Dios siempre llega primero. Dios siempre va delante de sus hijos. Ahora déjame llevarte a otro momento de las Escrituras. Cuando el pueblo de Israel caminaba por el desierto, Dios los sostuvo sobrenaturalmente durante 40 años. El maná descendía del cielo. El agua brotaba de la roca. La provisión nunca faltó. ¿Por qué? Porque Dios estaba enseñando una lección eterna. Estaba mostrando que el mismo que llama también sostiene. El mismo que guía también alimenta. El mismo que exige confianza también provee recursos para continuar el camino. Y aquí hay algo que muchos no comprenden. El desierto no era solamente una escuela espiritual. También era una escuela de dependencia. Dios estaba enseñando al pueblo a confiar en su provisión diaria. Óyeme bien, cada vez que Dios alimenta a su pueblo en las Escrituras, hay un mensaje escondido detrás de esa provisión. No se trata solamente de quitar el hambre, se trata de revelar el corazón del Padre. Porque Dios no es indiferente a las necesidades humanas. Dios no mira a sus hijos sufrir y simplemente observa desde lejos. Él interviene, Él provee, Él cuida, Él sostiene. Y muchas veces lo hace a través de cosas tan sencillas que corremos el riesgo de pasarlas por alto. Mira lo que ocurre cuando el pueblo entra finalmente en la tierra prometida. La Biblia describe una tierra abundante, una tierra fértil, una tierra donde fluía leche y miel, una tierra llena de viñas, granados, higueras y olivos. ¿Por qué tantas referencias a los frutos? Porque Dios estaba mostrando que la abundancia no era solamente financiera. La abundancia también incluía provisión para la vida, incluía recursos para fortalecer al cuerpo, incluía bendiciones que crecían directamente de la tierra que Él mismo había preparado. Y aquí aparece algo extraordinario. Cada vez que la Biblia habla de frutos, casi siempre los relaciona con vida, bendición, restauración o prosperidad. El fruto representa aquello que nutre, aquello que sostiene, aquello que evidencia que existe salud en la raíz. Y eso no es casualidad, porque el Dios que creó los árboles sabía exactamente lo que estaba haciendo. Sabía exactamente qué beneficios depositaba dentro de cada fruto. Sabía exactamente cómo esos recursos ayudarían a las generaciones futuras. Déjame decirte algo que me hace reflexionar profundamente. Muchas personas buscan respuestas complejas para problemas que Dios resolvió de manera sencilla desde el principio. Buscan soluciones extraordinarias mientras ignoran provisiones extraordinarias escondidas dentro de cosas aparentemente simples. Y eso ocurre porque muchas veces asociamos el valor con la complejidad. Pensamos que si algo es sencillo no puede ser poderoso. Pero la Biblia demuestra lo contrario una y otra vez. Dios utiliza lo sencillo para avergonzar lo complejo. Utiliza lo pequeño para derrotar lo grande. Utiliza lo humilde para manifestar su gloria. Mira a David. Una piedra parecía insignificante, pero Dios la utilizó para derribar un gigante. Mira a Moisés. Un bastón parecía insignificante, pero Dios lo utilizó para abrir el mar. Mira a los discípulos. 5 panes y 2 peces parecían insuficientes, pero Dios
los utilizó para alimentar una multitud. Y de la misma manera existen provisiones naturales que muchos consideran comunes, pero que contienen bendiciones extraordinarias para quienes entienden la sabiduría del Creador. Escúchame bien, porque esto se vuelve aún más profundo. En Proverbios encontramos repetidamente una conexión entre sabiduría y salud. La Escritura enseña que la sabiduría trae vida, fortaleza y bienestar. ¿Por qué? Porque la sabiduría nos ayuda a caminar conforme al diseño de Dios. Y cuando caminamos conforme al diseño de Dios, comenzamos a experimentar resultados diferentes. No porque la sabiduría sustituya el poder de Dios, sino porque nos alinea con los principios que Él estableció desde el principio. Hay creyentes que oran por fuerza, pero ignoran la provisión que Dios les entregó para fortalecerlos. Hay creyentes que oran por restauración, pero pasan por alto recursos que el Señor colocó delante de ellos. Hay creyentes que buscan respuestas espirituales mientras descuidan enseñanzas prácticas que también vienen de Dios. Y el Señor quiere corregir ese desequilibrio. Quiere enseñarnos que la fe y la sabiduría no son enemigas. La oración y la obediencia no son enemigas. La búsqueda espiritual y el cuidado del cuerpo no son enemigos. Todas estas cosas pueden caminar juntas cuando entendemos el corazón del Padre. Mira algo interesante. Jesús mismo utilizó constantemente imágenes relacionadas con árboles y frutos para enseñar verdades espirituales. Habló de la higuera, habló de la vid, habló de las semillas, habló de las cosechas, habló de los campos listos para la siega. ¿Por qué? Porque la creación refleja principios eternos. La naturaleza revela aspectos del reino. Y cuando aprendemos a observarla correctamente, descubrimos lecciones que fortalecen tanto nuestro espíritu como nuestra vida diaria. Ahora quiero que pienses en esto. Cuando una persona termina un ayuno, no solamente necesita saciar el hambre, necesita restaurar fuerzas, necesita ayudar a su cuerpo a recuperar equilibrio, necesita proveer recursos que faciliten una transición saludable. Y aquí es donde la creación de Dios vuelve a mostrarnos su sabiduría. Porque existen alimentos que contienen agua, minerales, energía natural y elementos que ayudan al organismo de manera extraordinaria. Y lo fascinante es que muchos de ellos aparecen constantemente a lo largo de la historia bíblica. No es casualidad que las Escrituras mencionen viñas. No es casualidad que hablen de granados. No es casualidad que hablen de higueras. No es casualidad que hablen de frutos una y otra vez, porque los frutos forman parte de una historia mucho más grande. Forman parte de la provisión de Dios para la humanidad. Forman parte del cuidado amoroso del Creador hacia sus hijos. Y aquí es donde nos acercamos al momento que hemos estado preparando desde el principio. Porque hasta ahora hemos hablado del problema. Hemos hablado de la importancia de la sabiduría. Hemos hablado de la provisión divina. Hemos hablado de los principios bíblicos. Pero ahora estamos llegando al punto donde comenzaremos a descubrir las herramientas específicas que Dios colocó en la creación para ayudar al cuerpo después del ayuno. Porque escúchame bien, las 3 frutas que vamos a estudiar no son elegidas al azar. No aparecen aquí por moda. No aparecen aquí porque estén de tendencia. Aparecen porque reflejan principios que encontramos repetidamente en la creación y en las Escrituras. Aparecen porque contienen características que las convierten en aliadas extraordinarias para quienes desean restaurar su cuerpo con sabiduría después de una temporada de ayuno. Y necesito que permanezcas conmigo porque lo que viene a continuación puede sorprenderte. Puede hacerte ver estos frutos de una manera completamente diferente. Puede ayudarte a entender que Dios no solamente estaba pensando en alimentar a las personas cuando creó estas provisiones, también estaba revelando aspectos de su amor, de su cuidado y de su sabiduría, porque el mismo Dios que escucha tus oraciones en secreto es el mismo Dios que preparó recursos en la creación para ayudarte a recuperar fuerzas cuando termina el ayuno. Y cuando descubras la primera de estas 3 frutas extraordinarias, comenzarás a comprender
que la provisión de Dios siempre ha sido mucho más profunda de lo que imaginabas. Hermano, hermana, escúchame bien, porque hemos llegado al momento que muchos estaban esperando. Hemos hablado del problema, hemos hablado de la importancia de la sabiduría, hemos hablado del cuidado de Dios hacia nuestro cuerpo. Hemos hablado de cómo el Señor preparó provisión antes de que existiera la necesidad. Pero ahora vamos a descubrir 3 regalos extraordinarios que Dios colocó en su creación y que pueden convertirse en aliados poderosos para restaurar tu cuerpo después del ayuno. Y necesito que me escuches con atención, porque esto no se trata simplemente de nutrición. Esto se trata de reconocer la sabiduría de Dios escondida en aquello que muchas veces consideramos común. La primera fruta que quiero presentarte es la sandía. Y antes de que alguien piense que esto es demasiado simple, déjame decirte algo. Muchas veces Dios esconde grandes bendiciones dentro de cosas sencillas. La sandía contiene una enorme cantidad de agua. Después de un ayuno, especialmente cuando ha sido prolongado, una de las primeras necesidades del cuerpo es recuperar hidratación de manera gradual y natural. Escúchame bien. Hay personas que terminan un ayuno y piensan únicamente en llenar el estómago. Pero el cuerpo muchas veces está pidiendo algo diferente. Está pidiendo agua, está pidiendo restauración, está pidiendo equilibrio. Y aquí aparece la sabiduría de Dios. Porque la sandía no solamente aporta líquidos, también aporta minerales y elementos que ayudan al organismo a comenzar el proceso de recuperación de una manera suave. No llega como una carga pesada, no llega como algo agresivo, llega como una bendición refrescante. Y mientras meditaba en esto, recordé algo hermoso sobre el carácter de Dios. Cuando el Señor guiaba a Israel en el desierto, no solamente pensaba en mantenerlos vivos, también pensaba en sostenerlos, también pensaba en fortalecerlos, también pensaba en acompañarlos en cada etapa del camino. Porque Dios no es un padre distante, es un padre atento, es un padre que conoce las necesidades de sus hijos, incluso antes de que ellos las expresen. Y siento que alguien necesita escuchar esto hoy. Así como Dios preparó agua para Israel en medio del desierto, también preparó recursos en la creación para ayudarte a restaurarte después del ayuno. No es casualidad, no es coincidencia, es provisión divina manifestada a través de aquello que Él mismo creó. Ahora escúchame, porque la segunda fruta nos lleva todavía más profundo. Estoy hablando del plátano. Sí, hermano, sí, hermana. El humilde plátano que muchos ven todos los días sin imaginar la bendición que representa. Después de un ayuno, el cuerpo necesita recuperar energía de forma gradual. Necesita recibir nutrientes que ayuden a restablecer su funcionamiento normal. Y aquí aparece este regalo extraordinario de Dios. El plátano contiene elementos que ayudan al organismo a recuperar fuerza sin generar una carga excesiva. Es una fuente natural de energía, es fácil de consumir, es accesible para la mayoría de las personas. Y una vez más vemos el patrón de Dios. El Señor suele colocar sus bendiciones más importantes en cosas que están al alcance de todos. Mira la Biblia. Dios no escogió los palacios para encontrar a David. Lo encontró cuidando ovejas. Dios no escogió a los sabios de Jerusalén para comenzar una revolución espiritual. Escogió pescadores. Dios constantemente toma lo sencillo y lo convierte en extraordinario. Y eso también ocurre aquí, porque hay personas que buscan soluciones complejas mientras ignoran recursos sencillos que pueden ayudarles enormemente. Escúchame bien, no estoy diciendo que el plátano sea mágico, no estoy diciendo que sea una cura milagrosa. Estoy diciendo que forma parte de la provisión inteligente que Dios dejó en la creación para beneficiar al ser humano. Y cuando aprendemos a utilizar correctamente aquello que Dios nos dio, comenzamos a experimentar resultados diferentes. Pero todavía no hemos llegado a la tercera fruta. Y esta tercera tiene una conexión especial con la Biblia que muchos no han considerado. Estoy hablando de las uvas. Sí, las uvas. Aquellas que aparecen una y otra vez en las Escrituras. Aquellas que formaban parte de la abundancia de la tierra prometida. Aquellas que los espías trajeron como evidencia de la fertilidad de Canaán. Las uvas representan provisión, representan bendición,
representan abundancia, pero también contienen características extraordinarias para quienes están terminando un ayuno. Son suaves para el sistema digestivo, aportan energía natural, contienen agua y ayudan al organismo a realizar una transición más armoniosa después de un periodo de abstinencia. Mira qué interesante es esto. Cuando los espías regresaron de la tierra prometida, llevaron un racimo tan grande que necesitaba ser transportado entre 2 hombres. ¿Por qué la Biblia se tomó el tiempo de mencionar ese detalle? Porque Dios estaba mostrando evidencia visible de su provisión. Estaba diciendo: miren lo que he preparado para ustedes. Y siento que esa misma voz sigue hablando hoy, porque Dios continúa diciendo a sus hijos: miren la provisión que he preparado para ustedes. Muchas veces estamos buscando respuestas en lugares lejanos, mientras las bendiciones están creciendo delante de nuestros ojos. Escúchame bien, porque aquí viene algo profundo. Observa las características de estas 3 frutas. La sandía ayuda a hidratar, el plátano ayuda a recuperar energía, las uvas ayudan a proporcionar una transición suave y natural. ¿Te das cuenta del patrón? Dios no está improvisando. Dios está mostrando orden, está mostrando equilibrio, está mostrando sabiduría, porque el cuerpo no necesita ser castigado después del ayuno, necesita ser restaurado, no necesita ser sobrecargado, necesita ser acompañado en su recuperación. Y aquí es donde quiero confrontar una mentalidad que ha afectado a muchas personas. Hay quienes creen que mientras más extremo sea todo, más espiritual resulta. Pero la Biblia constantemente nos muestra equilibrio. Jesús ayunó, sí, pero también comió con sus discípulos. Jesús se retiraba a orar, sí, pero también atendía las necesidades físicas de las multitudes. Jesús multiplicó el pan porque entendía que las personas necesitaban alimento. Y esto nos enseña algo importante. Dios no ignora el cuerpo. Dios no desprecia las necesidades físicas. Dios se interesa por ellas porque Él mismo nos creó. Mira, hermano, mira, mi hermana. Hay personas que han sufrido durante años porque nunca aprendieron a escuchar a su cuerpo después del ayuno. Se enfocaron tanto en terminar el proceso espiritual que olvidaron la etapa de restauración. Y el Señor quiere corregir eso hoy. Quiere enseñarte que la recuperación también forma parte del proceso. Quiere enseñarte que la sabiduría también forma parte de la obediencia. Quiere enseñarte que honrar el cuerpo que Él te dio también es una forma de adoración. Porque piensa en esto. Cuando alguien termina un ayuno con ansiedad, con exceso y con impulsividad, está actuando exactamente de la manera contraria a aquello que el ayuno buscaba desarrollar. El ayuno busca dominio propio, busca sensibilidad, busca dependencia de Dios, busca sabiduría. Y esas mismas cualidades deben acompañarnos cuando llega el momento de volver a comer. No debemos actuar movidos por la desesperación, debemos actuar movidos por la prudencia. Y siento que alguien está siendo confrontado por el Espíritu Santo ahora mismo. Porque recuerdas ocasiones donde terminaste un ayuno y actuaste sin dirección. Recuerdas momentos donde el hambre tomó el control. Recuerdas momentos donde hiciste exactamente lo que tu cuerpo te pedía evitar. Pero escucha esto. Dios no te muestra estas cosas para condenarte. Te las muestra para enseñarte. Te las muestra para ayudarte. Te las muestra para prepararte para la próxima vez. Porque el propósito de este mensaje no es simplemente decirte qué frutas comer. El propósito es enseñarte un principio mucho más profundo. El principio de la sabiduría divina. El principio de la provisión divina. El principio de que Dios ya preparó recursos antes de que surgiera la necesidad. Y cuando entiendes esto, comienzas a mirar la creación de una manera completamente diferente. La sandía ya no es solamente una fruta. Se convierte en un recordatorio de que Dios sabe cómo refrescar y restaurar. El plátano ya no es solamente un alimento común. Se convierte en un recordatorio de que Dios fortalece a sus hijos. Las uvas ya no son solamente un fruto más. Se convierten en un recordatorio de la abundancia y la provisión que Dios preparó para quienes confían en Él. Y escúchame bien, porque todavía hay algo más profundo detrás de todo esto. Las 3 frutas que acabamos de mencionar tienen algo en común. Ninguna fue diseñada para impresionar.
Ninguna fue creada para exhibirse. Ninguna fue hecha para aparentar grandeza. Sin embargo, cada una contiene bendiciones extraordinarias. Y eso refleja perfectamente la manera en que Dios suele obrar. El Señor no siempre trabaja a través de lo espectacular. Muchas veces trabaja a través de lo sencillo. Muchas veces trabaja a través de lo cotidiano. Muchas veces trabaja a través de aquello que otros pasan por alto. Por eso quiero que guardes esta verdad en tu corazón. Después del ayuno, tu cuerpo no necesita castigo, necesita restauración, no necesita exceso, necesita equilibrio, no necesita impulsividad, necesita sabiduría. Y cuando comienzas a caminar conforme a esos principios, descubres que Dios no solamente está interesado en tu vida espiritual, también está interesado en tu bienestar físico, también está interesado en tus fuerzas, también está interesado en tu recuperación. Y lo que vamos a descubrir a continuación es cómo aplicar estas verdades de manera práctica en la vida diaria. Porque la revelación sin aplicación produce emoción momentánea, pero la revelación acompañada de obediencia produce transformación. Y Dios no te está mostrando estas cosas simplemente para que las escuches. Te las está mostrando para que las vivas, para que las practiques y para que experimentes una nueva manera de terminar tus ayunos bajo la dirección y la sabiduría del Señor. Hermano, hermana, escúchame bien, porque de nada sirve recibir una revelación si no aprendemos a aplicarla. De nada sirve descubrir principios bíblicos si después seguimos actuando exactamente igual que antes. Y aquí es donde muchas personas fallan. Escuchan una enseñanza, se emocionan, toman algunas notas, sienten que aprendieron algo importante, pero cuando llega el momento de ponerlo en práctica, vuelven a los mismos hábitos de siempre. Y Dios no quiere solamente informarte, Dios quiere transformarte. Dios no quiere únicamente darte conocimiento, Dios quiere darte sabiduría para que esa verdad produzca cambios reales en tu vida. Mira, si hay algo que hemos aprendido hasta este punto, es que terminar un ayuno correctamente es tan importante como comenzarlo correctamente. Porque el ayuno no termina cuando aparece la comida delante de ti. El ayuno termina cuando todo el proceso ha cumplido su propósito. Y parte de ese propósito es aprender dominio propio, aprender sensibilidad, aprender obediencia, aprender a escuchar tanto la voz de Dios como las necesidades legítimas del cuerpo que Él mismo creó. Porque el mismo Espíritu Santo que te guía a buscar a Dios también puede darte sabiduría para cuidar tu salud. Déjame decirte algo que he visto durante años. Muchas personas convierten el momento de romper el ayuno en una especie de celebración descontrolada. Pasaron horas o días absteniéndose y cuando llega el momento de comer, actúan como si estuvieran recuperando el tiempo perdido. Comen demasiado rápido, comen demasiado pesado, comen demasiado. Y después se preguntan por qué sienten pesadez, cansancio o incomodidad. Pero la realidad es que el problema no fue el ayuno. El problema fue la falta de sabiduría en la transición, porque Dios siempre trabaja a través de procesos. Y cuando interrumpimos esos procesos con impulsividad, terminamos enfrentando consecuencias innecesarias. Escúchame bien, después del ayuno no necesitas correr hacia la comida, necesitas caminar hacia la restauración. Y hay una enorme diferencia entre ambas cosas. Cuando corres hacia la comida estás actuando movido por el deseo. Cuando caminas hacia la restauración estás actuando movido por la sabiduría. El deseo quiere satisfacción inmediata. La sabiduría busca resultados duraderos. El deseo piensa en el momento presente. La sabiduría piensa en lo que vendrá después. Y Dios quiere que sus hijos aprendan a vivir guiados por la sabiduría. Por eso quiero que imagines la próxima vez que termines un ayuno. No importa si fue un ayuno corto o un ayuno prolongado. No importa si duró unas horas o varios días. Quiero que imagines ese momento como una continuación del proceso espiritual que acabas de vivir. No como una ruptura, no como un cambio brusco, no como una explosión de impulsos, sino como una transición guiada por Dios. Porque el mismo dominio propio que utilizaste para abstenerte es el dominio propio que ahora debes utilizar para restaurarte. Mira qué interesante es esto. Durante el ayuno aprendemos a decirle no a ciertas cosas. Aprendemos a controlar impulsos. Aprendemos a esperar, aprendemos a depender más de Dios que de nuestras emociones. Pero cuando el ayuno termina,
Dios nos da una nueva oportunidad de practicar exactamente las mismas lecciones. Ahora ya puedes comer, ahora tienes libertad, ahora tienes opciones. Y es precisamente ahí donde la madurez espiritual se manifiesta. Porque cualquiera puede actuar correctamente cuando no tiene alternativas. Pero la verdadera madurez aparece cuando tienes alternativas y aún así eliges la sabiduría. Escúchame, porque esto puede ayudarte enormemente. Cuando vayas a romper un ayuno, hazlo con calma, hazlo con gratitud, hazlo en oración. No conviertas ese momento en una reacción impulsiva. Conviértelo en un acto de agradecimiento. Agradece a Dios por haberte sostenido. Agradece a Dios por haberte dado fuerzas. Agradece a Dios por la provisión que tienes delante de ti. Porque la gratitud cambia completamente la manera en que nos acercamos a los alimentos. La ansiedad toma, la gratitud recibe. La ansiedad consume apresuradamente. La gratitud honra lo que recibe. Y aquí es donde las frutas que hemos mencionado cobran todavía más sentido. La sandía, el plátano y las uvas no son simplemente alimentos convenientes. Representan una forma diferente de comenzar la restauración. Representan suavidad en lugar de agresividad. Representan equilibrio en lugar de exceso. Representan sabiduría en lugar de impulsividad. Y eso es exactamente lo que el cuerpo necesita después de un tiempo de abstinencia. Pero escúchame bien, porque hay algo aún más profundo. El problema de muchas personas no es únicamente lo que comen después del ayuno. El problema es la mentalidad con la que se acercan a la comida. Hay quienes terminan el ayuno sintiendo que merecen recompensarse. Sienten que han sufrido. Sienten que han sacrificado demasiado. Y entonces utilizan la comida como premio. Pero Dios nunca diseñó el alimento para ser una recompensa emocional. Dios diseñó el alimento para ser una provisión. Y cuando confundimos ambas cosas, comenzamos a desarrollar hábitos que terminan afectándonos. Yo sé que esto está tocando a alguien ahora mismo. Porque si eres honesto contigo mismo, recordarás ocasiones donde no estabas comiendo porque tu cuerpo lo necesitaba. Estabas comiendo porque tus emociones lo exigían. Estabas comiendo porque querías llenar un vacío. Estabas comiendo porque sentías ansiedad. Estabas comiendo porque querías compensar algo. Y el ayuno tiene una manera extraordinaria de revelar esas áreas ocultas de nuestra vida. Nos muestra cosas que normalmente pasan desapercibidas. Nos confronta, nos enseña, nos ayuda a crecer. Por eso quiero decirte algo con mucho amor pastoral. No desperdicies las lecciones que Dios te enseñó durante el ayuno. No vuelvas inmediatamente a los hábitos que el Señor estaba tratando de corregir. Permite que el proceso continúe produciendo fruto. Permite que la disciplina se convierta en sabiduría. Permite que la experiencia se convierta en transformación. Porque el objetivo del ayuno nunca fue simplemente dejar de comer por un tiempo. El objetivo siempre fue acercarte más a Dios y crecer en madurez. Mira lo que sucede cuando una persona aprende a terminar sus ayunos con sabiduría. Comienza a escuchar mejor a su cuerpo. Comienza a actuar con más equilibrio. Comienza a desarrollar hábitos más saludables. Comienza a experimentar una recuperación más armoniosa. Y poco a poco descubre algo extraordinario. Descubre que Dios estaba interesado en enseñarle mucho más de lo que imaginaba. Descubre que el ayuno no era solamente una herramienta espiritual. También era una escuela de dominio propio. Una escuela de paciencia. Una escuela de dependencia. Y quiero que entiendas algo importante. No estamos hablando de perfección. No estamos hablando de convertir cada comida en una experiencia complicada. No estamos hablando de vivir obsesionados con cada detalle. Estamos hablando de sabiduría. Estamos hablando de aprender a tomar mejores decisiones. Estamos hablando de reconocer que Dios también puede guiarnos en asuntos prácticos de la vida diaria. Porque muchas veces queremos escuchar la voz de Dios en las grandes decisiones. Pero olvidamos que Él también puede enseñarnos en las pequeñas. Puede enseñarnos a descansar. Puede enseñarnos a administrar nuestro tiempo. Puede enseñarnos a cuidar nuestro cuerpo. Puede enseñarnos a terminar un ayuno correctamente. Porque todo aquello que afecta a nuestra vida
también le importa a Él. Escúchame bien porque quiero dejarte algo grabado en el corazón. La próxima vez que termines un ayuno, no pienses solamente en qué vas a comer. Pregúntate cómo vas a restaurarte. No pienses solamente en satisfacer el hambre. Piensa en honrar el proceso que acabas de vivir. No pienses solamente en llenar el estómago. Piensa en fortalecer el cuerpo que Dios te dio. Porque cuando comienzas a ver las cosas de esa manera, todo cambia. La sandía puede recordarte que Dios restaura. El plátano puede recordarte que Dios fortalece. Las uvas pueden recordarte que Dios provee. Y cada vez que las veas, podrás recordar una verdad más profunda. El Señor no solamente estuvo contigo mientras ayunabas, también está contigo durante la recuperación. No solamente estuvo contigo durante la búsqueda, también está contigo durante la restauración. No solamente estuvo contigo durante el sacrificio, también está contigo cuando llega el momento de recibir provisión. Y siento que el Espíritu Santo quiere que alguien escuche esto claramente. Hay personas que han sido muy duras consigo mismas, personas que siempre se exigen más, personas que constantemente sienten que nunca es suficiente. Pero Dios no está buscando destruirte mediante el ayuno. Dios está buscando transformarte mediante el ayuno. No está buscando agotarte. Está buscando fortalecerte. No está buscando castigarte. Está buscando acercarte más a Él. Por eso, hermano, por eso, hermana, permite que la sabiduría acompañe tu fe. Permite que la prudencia acompañe tu búsqueda espiritual. Permite que la restauración forme parte del proceso. Y verás que cada ayuno no solamente fortalecerá tu espíritu, sino que también te ayudará a desarrollar una relación más saludable con la provisión que Dios ha puesto delante de ti. Porque cuando la fe y la sabiduría caminan juntas, los resultados suelen ser mucho más profundos de lo que imaginamos. Y lo que vamos a hacer ahora es cerrar este mensaje recordando quién eres, recordando quién es Dios y levantando una oración para que todo lo que hemos aprendido se convierta en una realidad viva dentro de tu vida. Hermano, hermana, si llegaste hasta aquí, quiero que entiendas algo que viene directamente al corazón. Este mensaje nunca fue solamente sobre frutas. Nunca fue solamente sobre alimentación, nunca fue solamente sobre qué comer después del ayuno. Desde el principio Dios ha estado tratando de mostrarte algo mucho más profundo. Ha estado tratando de enseñarte que Él se preocupa por cada área de tu vida. Se preocupa por tu espíritu cuando oras, se preocupa por tu corazón cuando lloras, se preocupa por tu mente cuando estás confundido y también se preocupa por tu cuerpo cuando necesitas ser restaurado. Porque el amor de Dios no está dividido. El amor de Dios alcanza cada rincón de tu existencia. Escúchame bien. Hay personas que han vivido durante años creyendo que Dios solamente aparece en los momentos grandes. Lo buscan cuando necesitan un milagro. Lo buscan cuando necesitan una respuesta urgente. Lo buscan cuando la crisis toca la puerta. Pero el Señor quiere que entiendas algo hoy. Él también está presente en los detalles. También está presente en las decisiones pequeñas. También está presente en los procesos que parecen insignificantes, porque para Dios nada relacionado con sus hijos es insignificante. Nada pasa desapercibido delante de sus ojos. Nada escapa a su atención. Mira qué hermoso es esto. El mismo Dios que abrió el Mar Rojo también se preocupó por alimentar a su pueblo todos los días. El mismo Dios que hizo descender fuego del cielo, también envió agua para los sedientos. El mismo Dios que resucitó muertos, también multiplicó pan para los hambrientos. Porque Dios no solamente opera en lo espectacular, Dios también se mueve en lo cotidiano. Dios también se mueve en aquello que parece pequeño. Y muchas veces las mayores bendiciones están escondidas precisamente ahí, en los detalles que la mayoría de la gente pasa por alto. Óyeme bien porque siento que esto viene para alguien en particular. Hay personas que han estado pidiéndole a Dios una señal mientras ignoran las provisiones que Él ya colocó delante de ellas. Han estado esperando algo extraordinario mientras el Señor les ha estado mostrando principios sencillos que pueden transformar su vida. Y eso ocurre porque muchas veces queremos una respuesta complicada cuando Dios está ofreciendo una respuesta simple.
Queremos algo espectacular cuando Dios está trabajando de manera silenciosa. Queremos una manifestación impresionante cuando Dios está enseñándonos una lección de sabiduría. Y si hay algo que hemos aprendido durante este mensaje es precisamente eso. Dios ya había preparado provisión antes de que apareciera la necesidad. Dios ya había sembrado bendición en la creación. Dios ya había colocado recursos extraordinarios dentro de cosas aparentemente comunes. Y cuando entendemos esto, comenzamos a mirar la vida de otra manera. Dejamos de vivir reaccionando a todo con ansiedad y comenzamos a caminar con confianza, porque sabemos que el mismo Dios que nos llamó también nos sostiene, el mismo Dios que nos guía también nos provee, el mismo Dios que nos enseña a ayunar también nos enseña a restaurarnos. Hermano, hermana, quiero que guardes algo en tu corazón. No permitas que el ayuno se convierta solamente en una práctica religiosa. Permite que se convierta en una experiencia transformadora. Permite que te enseñe dependencia. Permite que te enseñe dominio propio. Permite que te enseñe gratitud. Permite que te enseñe sabiduría. Porque cuando el ayuno produce esas cosas en tu vida, entonces realmente está cumpliendo su propósito, ¿no? Y déjame decirte algo más. No importa cuántas veces hayas cometido errores en el pasado. No importa si terminaste otros ayunos de la manera equivocada. No importa si nadie te enseñó estas cosas antes. Lo importante es lo que harás a partir de ahora. Porque Dios siempre trabaja con el presente. Dios siempre trabaja con la oportunidad que tienes delante de ti. Dios siempre trabaja con el corazón dispuesto a aprender. Yo siento que hay personas escuchándome ahora mismo que están entrando en una nueva temporada. Una temporada donde el Señor quiere enseñarles a vivir con más equilibrio. Una temporada donde el Señor quiere enseñarles a escuchar mejor su voz. Una temporada donde el Señor quiere restaurar áreas que durante años fueron descuidadas. Y quizás una de esas áreas es precisamente la manera en que has tratado tu cuerpo. Porque hay quienes han cuidado mucho su trabajo, mucho sus responsabilidades, mucho sus compromisos, pero han olvidado cuidar el templo que Dios les entregó. Escúchame bien, tu cuerpo no es tu enemigo, tu cuerpo es una responsabilidad, tu cuerpo es un regalo, tu cuerpo es el vehículo que Dios te ha dado para cumplir tu propósito en esta tierra. Y cuando aprendes a honrarlo con sabiduría, también estás honrando al Creador que te lo entregó. Por eso quiero hablarte con toda la ternura pastoral que puedo. Si llegaste hasta aquí, no fue casualidad. Dios no permitió que escucharas este mensaje para llenarte de culpa. No permitió que escucharas este mensaje para condenarte por errores pasados. Te trajo aquí para enseñarte, te trajo aquí para fortalecerte, te trajo aquí para mostrarte que todavía hay áreas donde puedes crecer y mejorar, porque Dios no trabaja desde la condenación. Dios trabaja desde la transformación. Y ahora quiero pedirte algo especial. Si este mensaje habló a tu vida, si aprendiste algo nuevo, si el Espíritu Santo te mostró áreas donde necesitas actuar con más sabiduría, quiero que lo declares públicamente en los comentarios. Escribe una frase sencilla pero poderosa. Escribe: Señor, enséñame a cuidar el cuerpo que me diste. Quiero que lo escribas como una oración. Quiero que lo escribas como una declaración de fe. Quiero que lo escribas como una decisión espiritual. Porque cuando declaramos algo delante de Dios con sinceridad, estamos abriendo nuestro corazón para que Él comience a trabajar en esa área. Y también quiero que me cuentes algo. ¿Cuál de estas 3 frutas consumes normalmente después de un ayuno? ¿La sandía? ¿El plátano? ¿Las uvas? Déjalo en los comentarios porque quiero leerte. Quiero saber desde qué país me estás escuchando. Quiero saber cómo Dios está hablando a tu vida. Y estoy convencido de que muchos testimonios van a comenzar a aparecer porque la sabiduría aplicada siempre produce fruto. Ahora, familia, antes de terminar, quiero hacer una oración por ti. No importa dónde estés, no importa si me escuchas desde tu casa, desde tu trabajo o desde una habitación donde nadie más sabe las batallas que estás enfrentando. Quiero que por un momento abras tu corazón delante de Dios. Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias por cada persona que ha llegado hasta este momento. Gracias porque tú conoces sus luchas. Gracias porque tú conoces sus necesidades. Gracias porque tú conoces las oraciones que han hecho en secreto
y las lágrimas que nadie más ha visto. Señor, te pido que derrames sabiduría sobre sus vidas. Enséñales a caminar en equilibrio. Enséñales a cuidar el cuerpo que tú les has dado. Enséñales a honrarte no solamente con sus palabras, sino también con sus decisiones diarias. Trae restauración donde hay agotamiento. Trae fuerza donde hay debilidad. Trae salud donde hay enfermedad. Trae paz donde hay ansiedad. Y permite que cada ayuno que realicen los acerque más a ti y los transforme de una manera más profunda. Padre, bendigo cada hogar representado aquí. Bendigo cada familia. Bendigo cada matrimonio. Bendigo cada hijo. Declaro que tu favor los acompañará. Declaro que tu gracia los sostendrá. Declaro que tu mano poderosa estará sobre ellos. Y declaro que la sabiduría que viene de lo alto comenzará a gobernar cada área de sus vidas. Hermanos, hermanas, recuerda esto antes de irte. Dios no te llamó solamente a sobrevivir. Dios te llamó a caminar en plenitud. Dios no te llamó solamente a resistir. Dios te llamó a crecer. Dios no te llamó solamente a buscar respuestas. Dios te llamó a vivir bajo su dirección. Y cuando aprendes a combinar la fe con la sabiduría, la oración con la obediencia y la búsqueda espiritual con el cuidado responsable de aquello que Dios te entregó, comienzas a experimentar una vida mucho más cercana al diseño original del Creador. Que el Señor te bendiga, que el Señor te fortalezca y que cada vez que termines un ayuno recuerdes esta verdad. El Dios que te sostuvo durante la abstinencia también será el Dios que te restaurará después de ella. Y el Dios que ve en lo secreto te responderá en lo visible.